Entre los grandes personajes de la historia, pocos lograron unir poder, riqueza y sabiduría de manera tan impresionante como Salomón. Imagina a alguien cuya inteligencia fue buscada por reyes, cuyas decisiones moldearon toda una nación y cuyas palabras resuenan hasta hoy como lecciones de vida. ¿Qué convirtió a Salomón en un símbolo universal de sabiduría? ¿Y por qué su historia sigue siendo tan relevante? ¿Quién fue Salomón y por qué es considerado el hombre más sabio? Salomón fue el tercer rey de Israel, hijo de David y Betsabé. Pero su fama no proviene únicamente de su reinado o de sus riquezas, sino de una petición poco común que hizo a Dios. Cuando tuvo la oportunidad de pedir cualquier cosa, no eligió oro, ejércitos ni la vida de sus enemigos. Pidió sabiduría. Y Dios no solo concedió su petición, sino que lo hizo más sabio que cualquier persona antes o después de él. ¿Qué hace tan especial la sabiduría de Salomón? Su sabiduría no era únicamente conocimiento teórico. Salomón aplicaba su entendimiento en situaciones prácticas y complejas. Un ejemplo clásico es el juicio entre dos mujeres que reclamaban ser la madre de un niño. Su solución inesperada reveló a la verdadera madre y demostró cómo la sabiduría puede ser más poderosa que cualquier evidencia física. El reinado de Salomón fue un punto crucial en la historia de Israel. Construyó el famoso Templo de Jerusalén, consolidando a Israel como un centro espiritual y político. Sin embargo, su sabiduría iba más allá de la política. Escribió proverbios, poesías y reflexiones que hasta hoy guían a las personas en temas como la moralidad, las relaciones humanas y la fe. Así, la historia de Salomón nos deja una cuestión intrigante: si tuviéramos la oportunidad de pedir algo a Dios, ¿qué elegiríamos? Para Salomón, la elección fue la sabiduría. Y esa decisión no solo transformó su vida, sino que lo colocó entre los mayores íconos de la humanidad. Con la sabiduría otorgada por Dios, Salomón condujo a Israel hacia un periodo de prosperidad sin precedentes. Su reinado se caracterizó por alianzas políticas estratégicas, crecimiento económico y avances culturales. No era solo un rey, sino un diplomático, poeta y arquitecto visionario. El Templo de Jerusalén, construido bajo su liderazgo, se convirtió en el mayor símbolo de la fe israelita, un lugar donde el pueblo se conectaba con Dios. El templo, conocido también como la Casa de Dios, era una obra monumental, decorada con oro, cedros importados del Líbano y piedras talladas con precisión. Salomón dedicó años a construir este santuario, empleando a miles de trabajadores y buscando los mejores materiales disponibles. Pero más allá de la grandeza física, el templo reflejaba el compromiso espiritual de Salomón de centralizar la adoración a Dios en el corazón de la nación. Mientras Israel prosperaba, la fama de Salomón cruzaba fronteras. Reyes y reinas de tierras lejanas viajaban para escuchar su sabiduría y contemplar las maravillas de su reino. Un ejemplo célebre es la visita de la reina de Saba. Fascinada por los relatos sobre la sabiduría y riqueza del rey, emprendió un largo viaje para ponerlo a prueba con preguntas desafiantes. Salomón respondió a todas, dejando a la reina impresionada y llena de admiración. Ella reconoció que su sabiduría y riqueza eran incluso mayores que los relatos que había escuchado. A pesar del brillo de su reinado, no todo en la historia de Salomón era perfecto. Su gobierno comenzó a enfrentar desafíos internos, principalmente debido a los altos tributos impuestos para mantener sus grandiosas obras. Sin embargo, su legado quedó marcado por la sabiduría, que se refleja en los libros que escribió o inspiró, como Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. La trayectoria de Salomón plantea una reflexión profunda: incluso con el mayor regalo de Dios, la sabiduría, era humano y enfrentaba dilemas e imperfecciones. El equilibrio entre su grandeza y sus fallos comienza a dibujar un cuadro más completo de la complejidad de su vida. Mientras que el inicio del reinado de Salomón estuvo marcado por sabiduría y prosperidad, el final de su trayectoria trajo lecciones sobre las consecuencias de las decisiones humanas. A pesar de su incomparable inteligencia, Salomón no pudo evitar los errores que surgen del corazón humano. Su reinado, que comenzó como un modelo de equilibrio, poco a poco se convirtió en una historia de excesos y desviaciones. Una de las marcas de Salomón fueron sus alianzas políticas, muchas de ellas realizadas a través de matrimonios. A lo largo de su vida,
tuvo cientos de esposas y concubinas de diversas naciones. Aunque estos matrimonios tenían un propósito político, terminaron llevando a Salomón a un conflicto espiritual. Muchas de esas mujeres practicaban religiones extranjeras y lo incentivaron a construir altares para sus dioses. Con esto, Salomón comenzó a alejarse del compromiso exclusivo con el Dios de Israel. Esta creciente idolatría trajo consecuencias para el reino. La sabiduría que antes guiaba sus decisiones fue opacada por el deseo de agradar a otras culturas y satisfacer sus propias ambiciones. Además, los altos impuestos para mantener el lujo de la corte y las grandiosas obras comenzaron a generar descontento entre el pueblo. El reino, antes unido, empezó a mostrar signos de división. A pesar de estos desafíos, Salomón continuaba escribiendo y reflexionando sobre la vida. Su libro Eclesiastés es un poderoso ejemplo de ello. En él, el rey reflexiona sobre la futilidad de las riquezas, el poder y los placeres mundanos, subrayando la importancia de temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Estas palabras muestran a un hombre que, a pesar de sus errores, buscaba comprender el propósito mayor de la existencia. Al final de su vida, Salomón dejó un legado mixto, fue el rey más sabio y próspero de Israel, pero también un ejemplo de cómo las decisiones equivocadas pueden tener consecuencias duraderas. Su historia nos recuerda que incluso los más sabios son vulnerables a las tentaciones y que la verdadera sabiduría reside en permanecer fiel a Dios, independientemente de las circunstancias. Tras la muerte de Salomón, el impacto de sus decisiones se hizo evidente. El reino de Israel, que había alcanzado la cima de su gloria bajo su liderazgo, rápidamente comenzó a desintegrarse. Su hijo y sucesor, Roboam, enfrentó una nación dividida, desgastada por los altos impuestos y el descontento popular. Esto culminó en la división del reino en dos partes, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Esta división fue un reflejo directo de las elecciones hechas por Salomón en los últimos años de su reinado. Sus compromisos con alianzas políticas, la introducción de prácticas religiosas extranjeras y la centralización del poder y la riqueza en Jerusalén crearon una inestabilidad que sus sucesores no pudieron controlar. Así, el legado de Salomón incluye tanto los frutos de su sabiduría como las consecuencias de sus fallos. Sin embargo, la influencia de Salomón trasciende su tiempo. Sus contribuciones literarias siguen siendo estudiadas y admiradas hasta hoy. El libro de Proverbios ofrece orientaciones prácticas para una vida sabia y virtuosa, con consejos que abarcan desde cuestiones familiares hasta la ética en los negocios. El Cantar de los Cantares es una celebración poética del amor y la unión, mientras que Eclesiastés trae una visión filosófica y reflexiva sobre el significado de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Estos escritos revelan la profundidad de su pensamiento y la complejidad de su experiencia como líder y ser humano. Salomón fue un hombre que experimentó la cúspide de la sabiduría, la riqueza y el poder, pero también enfrentó los desafíos que acompañan tales privilegios. Su vida nos enseña que la sabiduría no es solo el conocimiento acumulado, sino la habilidad de aplicarlo con integridad y fidelidad. En última instancia, la historia de Salomón nos recuerda que incluso los más sabios están sujetos a errores y que la verdadera grandeza no radica únicamente en los logros, sino en la capacidad de aprender y crecer a partir de los errores. Su reinado es una invitación a reflexionar sobre nuestras decisiones, nuestras prioridades y nuestro compromiso con lo que realmente importa, nuestra relación con Dios y con los demás. Si te gustó esta historia y quieres aprender más sobre las lecciones de la Biblia, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos vídeos. Hasta la próxima. Y que Dios te bendiga.